En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en otro día más de UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Y hoy tenemos un contacto internacional con España, con alguien que también estuvo en nuestra casa de estudios realizando una pasantía. Estoy hablando de la doctora Carolina Jamodi Galán. Carolina es doctora con mención internacional por la Universidad de Valladolid. Máster en Ciencias Sociales para la Investigación y Educación de la misma universidad. Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca y desde el 2010 es profesora en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, específicamente en el campus de Soria. Ha realizado instancias internacionales en diversos centros de reconocido prestigio, como la Universidad de Cartagena, Colombia, Universidad de La Habana, Cuba, y la Universidad de Florencia. Es miembro de diferentes grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentra la Red de Evaluación Formativa y compartida en docencia universitaria, el Grupo de Investigación Educación, Universidad y Sociedad de la Universidad de Cartagena, Colombia, además de realizar pasantías en nuestra Universidad Arturo Prat y en la Universidad Austral de Chile. Bien, muchas gracias, Carol, por estar con nosotros nuevamente en una universidad que fue tu casa, donde estuviste realizando asesorías, capacitaciones. Por lo mismo quisiéramos tomar contacto contigo para saber de primera fuente cómo ha sido todo este proceso de pandemia, cómo ha afectado, cómo ha sido la respuesta, partiendo con cierta incredulidad respecto a la magnitud de esta pandemia. Hola Cristian, ¿cómo estáis? Bueno, para mí es un gusto este ratito con vosotros porque efectivamente la UNA para mí es mi segunda casa. Pues mira, Cristian, la verdad que con el periódico de ayer, como se dice en Argentina, es fácil dar soluciones, plantear propuestas de lo que se podía haber hecho, pero la verdad es que cuando se nos fue echando encima el coronavirus, nadie tenía conciencia de la magnitud tan grande del problema y las soluciones, pues, bueno, pues no eran tan fáciles, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahora sí que estaríamos más preparados y preparadas para una pandemia mundial, pero en marzo, cuando se vino encima, pues no lo estábamos y tampoco la población era consciente ni las instituciones encargadas. Entonces, bueno, pues nos ha azotado muy duro. Pero bueno, a mí siempre me gusta ser optimista y ver la parte positiva y la verdad que las cifras están hablando muy bien. Tenemos buenos datos respecto a las personas recuperadas, respecto a las personas que entran en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, así que bueno, pues bastante optimistas. Carolina, cuéntanos un poco, hemos visto también que hubo un cierto cuestionamiento al rol que tomó en un primer momento la Unión Europea, ¿no es cierto? O sea, se le solicitó incluso cierta ayuda económica, un fondo común. ¿Ha estado a la altura la Unión Europea de esta contingencia como se esperaba? Bueno, a ver, ¿qué pasa en la Unión Europea? La Unión Europea es compleja, ¿no es cierto? Está compuesta por diferentes países con cada uno una casuística diferente, una cultura diferente, vive un contexto diferente y el virus ha atacado a los países de forma diferente. Entonces, efectivamente, bueno, inicialmente no ha habido un trato muy favorable, sobre todo para los países más perjudicados que inicialmente hemos sido Italia y España, pero bueno, yo creo que siempre para nosotros siempre va a ser más beneficioso
contar con la Unión Europea que obviamente no contar. No sé si me estoy explicando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las ayudas Sí. es que en realidad nunca van a ser suficientes, porque el país está muy azotado, tenemos cifras de desempleo ya muy, muy altas, tenemos algunas medidas políticas, pero no va a ser suficiente nunca. Hemos visto también recientemente no sé si llamarlo una cierta politización por parte de la oposición al gobierno español respecto a, como tú señalabas al principio, ¿no? De que con el periódico de ayer es muy fácil decir cuáles eran las decisiones correctas. ¿Cómo ha sido el debate político en esta contingencia? Bueno, la verdad es que a mí me da mucha envidia algunos países que han tratado de dejar a un lado la mirada política y se han puesto manos a la obra enfrentándose a la causa común que es el coronavirus sin sacar un rédito político. En España esto no ha sido así desde mi punto de vista y efectivamente pues se está haciendo frente a la situación de manera partidista, es decir, aprovechando el caos, la situación política, los fallecimientos de las personas y la situación que se va a venir, porque se va a venir una situación de crisis muy, muy aguda y bueno, pues sí, se está haciendo rédito político de ello. Entonces yo creo que efectivamente si se unificaran las fuerzas para remar en la misma dirección, se podrían alcanzar logros más potentes. De hecho, ayer estábamos pendientes porque no sabíamos si se iba a prolongar el estado de alarma o no. Sin ninguna duda, el estado de alarma en este momento es una necesidad, porque todavía estamos, bueno, todavía, aunque las cifras son muy buenas, todavía estamos pasando lo que es la pandemia, no está erradicada. Por lo tanto, es una necesidad y ya se han tomado las peores decisiones o las decisiones más drásticas, que son encerrar a las personas en sus casas, cerrar las empresas, cerrar las universidades, cerrar las escuelas, ¿no es cierto? Esas son decisiones muy drásticas que ya se han tomado. Entonces, ahora, como decía el portavoz del gobierno, que siempre da el parte de los datos y las cifras, el señor Simón, bueno, tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo ahora, no lo vamos a tirar por tierra todo el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, obviamente necesitábamos una prolongación de otros 15 días al menos más del estado de alarma. Y ya la oposición se ha empezado a poner en un lugar contrario. De hecho, bueno, estábamos un poco pendientes para ver las negociaciones porque, bueno, estaban diciendo que no iban a apoyar, que si se abstenían, que si tal, y efectivamente, bueno, una parte de la oposición se ha abstenido. Entonces, bueno, me parece muy poco responsable. Es decir, bueno, la población ahora necesita estar en sus casas y necesita directrices políticas, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos vivido así. Yo entiendo que a lo mejor en otros países se contextualiza diferente, ¿no? Pero de todo se saca un rédito político. Es decir, si el gobierno instaura el estado de alarma, mal, porque el gobierno nos ha coartado nuestras libertades. Si no nos lo instalan, mal, porque no es responsable y está privando la economía frente a las necesidades de las personas y de la salud del conjunto de la población. Entonces, bueno, pues efectivamente en España no ha sido un ejemplo de unidad política. Sí, eso hemos sido testigos también por las noticias que nos llegan. En este ámbito, ¿cómo se ha ido construyendo un consenso, todavía no, por lo menos a nivel de sociedad civil, respecto a la necesidad de cuidar nuestro sistema de salud, de que haya una responsabilidad estatal en su financiamiento, mantención, etcétera? ¿O todavía se sigue pensando que la privatización de los sistemas de salud, esto incluso está esta figura de centros públicos, pero con manejo privado, siguen siendo una buena solución para enfrentar este tipo de contingencias?
Mira, Cristian, la verdad es que justamente uno de los argumentos políticos de este momento ha sido una contra el gobierno. Bueno, vamos a ver, la oposición ha dado muy duro al gobierno, ¿no? Diciendo que y el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y el gobierno un poco se ha defendido diciendo que efectivamente, si ahora no tenemos un sistema de salud excelente es por la privatización. Sin ninguna duda, a la derecha siempre le ha interesado más privatizar lo que viene siendo la sanidad, la educación, y lo vemos en las comunidades en las que nosotros tenemos un sistema político organizado por comunidades autónomas y después tenemos el gobierno nacional. Entonces, algunas competencias como la sanidad o la educación están delegadas en autonomías. Por ejemplo, aunque el gobierno de España ahora mismo es el Partido Socialista, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular, que es la oposición, uno de los partidos de la oposición más grande. El Partido Popular ha sido muy tendente a privatizar, por ejemplo, la educación, a crear colegios concertados, ¿no es cierto?, o privados. Y con la sanidad ha pasado lo mismo. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta de que si no hay pactos de Estado, como por ejemplo pasa con la educación en Finlandia o los países nórdicos, si no tenemos una mirada de cara al futuro a través de pactos de Estado que digan, no, tenemos que blindar nuestras cosas más sagradas, que desde mi punto de vista son la educación y la sanidad, al final pues pasan cosas como las que nos está pasando. Por suerte, la verdad que en España tenemos un sistema sanitario muy bueno, aunque se ha visto colapsado efectivamente, pero bueno, es que ha sido una situación que ha colapsado a todo el mundo, que nadie la esperaba y que ha sido pues llegada de absolutamente sorpresa, ¿no? Pero tenemos un sistema público de salud muy bueno. No obstante, sí que nos damos cuenta que tenemos que reforzarlo, que tenemos que cuidar nuestros sanitarios y nuestras sanitarias y que tenemos que luchar por hacerlo público. Yo, la verdad, cuando muchos amigos chilenos y chilenas que saben que, bueno, nosotros en mi familia hemos pasado el coronavirus, mi madre dio positivo, yo lo he pasado a pesar de que no me han hecho el test, pero estoy prácticamente segura. Y la verdad que nunca he tenido miedo, no he tenido miedo porque sé que en la sanidad, que me va a pasar algo, yo lo he pasado muy leve, o sea, como un constipado, un resfrío, como dicen ustedes, súper sencillo. Pero sé que si me pasa algo, no voy a necesitar muchos ceros en mi cuenta bancaria para que me traten. Yo, por ejemplo, he enfermado en Chile y cuando trabajaba en la Universidad Austral, en Valdivia, y tuve que hacer uso de la sanidad porque tenía un seguro, pero si no, wow, o sea, tienes que tener varios ceros en tu cuenta para hacer frente a tus problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces, desde luego al final, ¿qué pasa? Pues que cuando suceden una pandemia o este tipo de problemas, ¿quién lo paga? Pues la población más vulnerable que no tiene acceso a una sanidad pública cuando hablamos de sanidad, o lo mismo con la educación. En este sentido, respecto a grupos vulnerables, etcétera, nosotros estamos comenzando a ver en nuestro país ciertas reacciones, incluso que uno podría llamar de racismo, estigmatizando a ciertas poblaciones que son las portadoras del contagio, población migrante, ¿no es cierto?, haitianos. Recientemente, por ejemplo, sucedió acá en Chile un caso de un grupo de bolivianos que estaban acampando en una comuna de Santiago y la alcaldesa no encontró mejor solución que tomarlo en un bus y mandarlo acá a Iquique, sin garantías todavía de que lo reciban en el gobierno, en el país de Bolivia, y la UNAP ha tenido que colocar una infraestructura a disposición de ellos. ¿Cómo se ha visto estos procesos de asociar tal vez a ciertos grupos, como estigmatizarlos, como que traen el contagio? ¿Eso ha sucedido en España durante este tiempo? Mira, Cristian, no, la verdad es que en ese sentido no. De hecho, mira, es muy posible que quien trajo no se sabe todavía, pero de los primeros casos ahora se está empezando a investigar que de Francia, quizá una población que estaba haciendo unas Olimpiadas o unos Juegos Deportivos militares, lo expandió, etcétera. Mira, en España hay un científico muy prestigioso de la Universidad de Valencia, junto con su equipo, que están investigando sobre el tema del paciente cero. El paciente cero es la primera persona que
trajo el virus a España, ¿no es cierto? Y él decía que es muy peligroso, muy, muy peligroso la estigmatización, que él tiene mucho miedo de eso. No obstante, su investigación es de absoluta relevancia porque descubrir quién fue la primera persona va a ayudar después a tomar decisiones políticas, es decir, cómo se propagó, cómo llegó, cómo debemos de prevenir que esto no suceda, etcétera, ¿no? O sea, la investigación es muy importante, pero las limitaciones éticas deben de estar a ellos, es decir, ojo con estigmatizar a las personas porque las personas no tienen culpa, de hecho esas personas no sabían, o sea, es muy peligroso. En este caso, con respecto, en este minuto no creo que haya, pero sí que te puedo decir, es verdad que al principio había bromas con China, ¿sí? Y después he visto también bromas con Italia. Con los españoles yo no sé si ustedes han hecho bromas o no, pero pues ese típico meme de un argentino dándole la mano a un italiano y que luego dice, hola, soy de Italia y se corta la mano, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que son muy peligrosas. Y la verdad que somos seres humanos, que da igual dónde estemos, que tenemos derecho a una sanidad, que así lo reconocen nuestros derechos humanos y que no es culpa de nadie en particular. O sea, el contraer el virus es que al fin y al cabo creo que no es culpa de las personas como tal, ¿no es cierto? Y de hecho, la idea de llamar COVID-19, ya lo sabréis, no me imagino que es para no llamarle el virus chino, porque eso podía traer después consecuencias como las que ha traído con Estados Unidos, que Trump juega a llamarle el virus chino para crear xenofobia hacia las personas chinas por los problemas que él tenga con China, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso y hay que luchar además absolutamente en contra de la estigmatización por las personas que tengan el coronavirus. En España podría decir que no ha sido tan así. Carolina, tú que trabajas en una universidad, acá se ha instalado la idea de que efectivamente todo este proceso de llevar la educación presencial a la educación a distancia, la virtualización, de que es un proceso que llegó para quedarse. En España ustedes tienen bastante tiempo de desarrollo al respecto. ¿Cómo lo están enfrentando este proceso? ¿Ha sido también un cambio radical pasar absolutamente desde la presencialidad allá a la virtualización? Sí, Cristian, mira, nuestra universidad, yo trabajo en la Universidad de Valladolid, que se compone de 4 campus, yo trabajo en uno de ellos, en Soria, en el campus de Soria, y no estoy de acuerdo en quienes dicen que ha llegado para quedarse. Efectivamente, nosotros teníamos una cierta trayectoria en docencia virtual, pero pues los grados o los posgrados o los estudios que estaban preparados para eso. Pero, por ejemplo, en la universidad presencial no estábamos tan preparados y lo hemos tenido que hacer a marchas forzadas. La verdad que el sistema, bueno, hay un grupo de trabajo que se llama, por ejemplo, en mi universidad, VirtUva, que ha trabajado muy arduamente para ofrecernos muchísimas soluciones, para hacer formación de manera muy rápida a los docentes, etcétera. Pero desde mi punto de vista, por ejemplo, la metodología docente que yo utilizo no tiene nada que ver, mis estudiantes me lo dicen, Carol, es que así... y yo hago clases online, hago clases hasta por Instagram en directo porque me lo han pedido así, o sea, hago lo que haga falta, pero nunca va a poder ser como la docencia presencial desde mi punto de vista y con la metodología que yo utilizo. De hecho, la pedagogía, los estudios en pedagogía ya nos lo han dicho, la ciencia ya nos lo ha dicho, que la interacción entre las personas multiplica el aprendizaje. Y a través de la virtualización, sí, me pueden ofrecer muchísimos recursos, pero la interacción se pierden mucho. Por lo tanto, estoy perdiendo la oportunidad de fomentar un aprendizaje que es lo que llamamos para toda la vida. Sin embargo, no teníamos otra posibilidad, porque también en todas las universidades del mundo no teníamos otra alternativa que realizar educación a distancia. Desde tu experiencia, ¿cómo se puede brindar durante esta contingencia una mejor disposición desde el académico, también desde el estudiante al aprendizaje, para por lo menos tratar de avanzar en ciertos contenidos mínimos? ¿Dónde habría que poner cierto esfuerzo o cierto foco? Bueno, yo creo, por un lado, para nosotros ha sido siempre el punto de, como el centro, los estudiantes y las estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, cuidarlos,
tienen situaciones, en muchos casos, tienen situaciones dramáticas en sus casas, han perdido familiares, la pérdida de familiares ha sido muy dura por las circunstancias, porque no se han podido despedir de ellos, porque, bueno, entonces, poner a los estudiantes en el centro y cuidarlos. Eso pasa por que no te sientan lejos. Y tenemos los medios para que no te sientan lejos. Tienen el correo, tienen millones de plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ser responsables de que no te sientan lejos. Y luego, de cara al profesorado y de cara a la institución fortalecer su sistema tecnológico. Eso pasa por ejemplo, fortalecer el campus virtual, pasa por ofrecer más herramientas que nos permitan la virtualización, hacer clases en directo, que permitan la interacción de estudiantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema para hacer pruebas y exámenes que lo hemos tenido que reconfigurar, hemos tenido como que pedir cita, porque si todos lo hacemos a la vez, se cae el sistema, ¿no? Entonces, fortalecer todo ese sistema de virtualización y de recursos que nos puede ofrecer la universidad. Y por otro lado, con respecto al profesorado, también concienciarnos de que esto supone mucho más tiempo, porque hay gente, yo tengo amigos, ¿no?, que desconocen el trabajo que hacemos y dicen, bueno, los profesores ahora estáis de vacaciones. Y la verdad que los buenos profesores y las buenas profesoras ahora tienen más trabajo que nunca. Entonces, pero por nuestra parte sí que creo que es necesario poner nuestro grano de arena de cara a nuestra formación, porque yo tengo compañeras que son mayores, compañeros que tienen casi dificultades para enviar un correo a 5 personas y poner con copia oculta a alguien, ¿no? Entonces, claro, estamos pidiendo una virtualización, utilizar plataformas, utilizar in-streaming y nos falta formación de los docentes, ¿no es cierto? Y de las docentes. Entonces, todo eso, tener un buen sistema que permita la virtualización, tener una buena formación de docentes y poner a los estudiantes en el centro, porque al final son por los que vive y para los que vive la universidad. Carolina, para ir terminando, esta es una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, entrevistadas. ¿Cuál es, y creo que en tu caso tiene mucha pertinencia la reflexión, cuál debería ser el aporte entonces de las universidades públicas y sobre todo regionales a partir de esta contingencia? ¿Cuál es el aprendizaje que se debería sacar? Te cuento, por ejemplo, que como institución hemos puesto a disposición los equipos de análisis PCR, infraestructura, hemos puesto a disposición profesionales, ahora mismo una sede para albergar a esta comunidad boliviana que va en tránsito a Bolivia, pero tiene que hacer la cuarentena. ¿Cuál debería ser el gran papel de las universidades públicas en esta contingencia? Bueno, Cristian, desde mi punto de vista es un poco el mismo que el de la sanidad de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que al Estado y a los ciudadanos y ciudadanas nos sirva para darnos cuenta de lo necesario que es lo público y de lo necesario que es que lo cuidemos y de lo necesario que es que quien tiene un poquito más aporte un poquito más. Entonces, igual que con la sanidad, pues con la educación y, por supuesto, pues con la universidad pública, ¿no es cierto? Es decir, darnos cuenta de que es tan, tan, tan necesaria la universidad pública para hacer una transformación social y después, para dar ejemplo, ¿no? Como decías, efectivamente nuestra universidad también ha puesto a disposición del Estado todo su material, todos sus laboratorios, incluso personal, etcétera, ¿no? Entonces, son las universidades públicas las que están apoyando en este momento la situación y por lo tanto nos damos cuenta el aprendizaje debe de ser ese. Tenemos que invertir en la universidad pública y tenemos que invertir en la investigación que hace la universidad pública. La verdad que ahora el gobierno de España ha inyectado muchísimo dinero en las universidades para investigar el tema del coronavirus. Estamos trabajando en eso desde todas las áreas de conocimiento además, o sea, las ciencias sociales no hemos quedado excluidas. También tenemos que investigar los aspectos sociales y las consecuencias psicológicas, etcétera. Y bueno, pues eso, de cara al futuro, fortalecer y blindar la educación pública, la universidad pública. Carolina, no te quiero quitar más tiempo, solamente agradecer tu paciencia. Costó bastante resolver el tema técnico de comunicación, hicimos varios intentos, pero esperar que nos vuelvas a visitar una vez que hayamos
cerrado ya esta etapa de contingencia y esperando que te recuperes plenamente del coronavirus. Sí, muchas gracias, Cristian. Sí, yo ya estoy súper recuperada. Os mando un abrazo muy fuerte. Deseo que os vaya súper bien, que puedan, bueno, sortear la situación de la mejor manera, que afecte al menor número de personas posible. Y nada, y os mando un abrazo muy grande. Otro más grande desde acá, desde mucha gente que te recuerda. Así que estamos en contacto. Igual, gracias, Cristian. Un abrazo. Chao. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.